La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con todo Lima a través de Radio Santa Rosa, con Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo. Arequipa, la ciudad de Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín. La ciudad del Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También nos escuchan a través de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Apumaque Estéreo y AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts. Rosa María, muy buenos días. Bueno, tenemos un abanico importante de noticias en todos los ámbitos. Empecemos por el ámbito judicial. Hoy día se inicia el juicio oral finalmente al grupo Orellana. Ustedes recordarán este empresario y sus cómplices que se dedicaron a las estafas inmobiliarias durante muchos años, apropiándose de bienes públicos y privados a través de una serie de artimañas y con la colaboración de miembros de registros públicos. Esperamos que pronto, ¿no es cierto?, todos los afectados por el grupo Orellana reciben la compensación que, bueno, han estado persiguiendo durante años, un poco de justicia y recuperar los bienes que les fueran arrebatados de una manera irregular. También tenemos noticias, por supuesto, en el ámbito legislativo. Mañana es el Pleno Mujer y parece, sí, ahí vamos a hablar ahora con Tania Pariona, que los proyectos que tenían que presentarse no se van a poder presentar porque las comisiones correspondientes no los dictaminan. Es una cosa realmente asombrosa. También en el plano judicial, pero ya en el Ministerio Público, mañana se tiene que elegir... El 7. Se tiene que elegir formalmente al nuevo fiscal de la Nación. La doctora Zoraida Ábalos había asumido interinamente. En esta votación están hábiles para votar Pedro Gonzalo Chávarri, aunque usted no lo crea, porque no lo han destituido. Increíble. Víctor Raúl Rodríguez Montesa, Tomás Aladino Gálvez, todos en los audios de los hermanitos y vinculados, más Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Son 5. Y de nuevo volvemos al mismo impasse. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que rectifiquen a la doctora Ábalos, justamente porque ella integra la Junta Nacional de Justicia, que ya está lista para instalarse, o sea que en la práctica ya se instaló con la elección de los miembros representantes de las universidades públicas y privadas, ya están los 7 listos para trabajar. Y justo cuando tienen que empezar a trabajar, a la fiscal de la Nación está ahí en veremos su permanencia como fiscal de la Nación. Muy preocupante que el Congreso de la República no haya querido tramitar justamente las denuncias constitucionales contra Pedro Gonzalo Chávarri durante el verano, para que finalmente la Comisión Permanente ya acuse ante el Pleno esta semana y el señor Chávarri pueda afrontar sus procesos penales, ¿no es cierto?, ya no como fiscal supremo, sino como cualquier ciudadano. Es una cosa... Y no pueda votar, ¿no? Porque va a votar. Va a votar, pues, mañana, de todas maneras, ya es tarde. ¿Y por quién votará? Ay, por él mismo, pues, de nuevo. O por Tomás Aladino Gálvez, o por Víctor Raúl Rodríguez Montesa. No, es impresionante. La captura, ¿no?, de la cúpula del Ministerio Público ha sido una nota realmente fuerte en los últimos, 6 meses, ¿no? Es la idea de que han perdido una cuota de poder determinados grupos políticos y tienen que hacer lo que sea por mantenerlo. Miren, el señor Chávarri se ha probado ya. Su ex asesora de comunicaciones lo ha dicho, Rosa María Venegas, que ha estado dirigiendo una operación de robo de documentos. ¿Cómo va a votar mañana? O sea, encubrimiento real, actos delictivos manifiestos. No, es que no se le ha aprobado nada, pero está clarísimo lo que ha hecho. Los testigos lo imputan. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, hay un cierto, ya hasta por vergüenza ajena, ¿no? No te presentas a votar ahí.
Pero En él fin. ha demostrado que No, la vergüenza no tiene. vergüenza no le importa No, no, no. mucho, No. Perdón, la vergüenza no es su fuerte. ¿no? No, no. No, para nada. Ámbito judicial, ámbito ejecutivo, también tenemos noticias. Ayer, ya formalmente, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Fernando Tueste, integrada por Martín Tanaka, por Paula Muñoz, por Milagros Campos, entregó el informe final que se le había solicitado de propuestas de reforma política. El informe aún no ha sido socializado, o sea, no lo conocemos, pero sí conocemos las ideas de Fernando Tuestas y de muchas de las personas que integran ese grupo, y suponemos que viene una apuesta clara por la bicameralidad, que va a implicar una reforma constitucional, que yo creo que a la cual el Congreso no se va a oponer, pero Porque que tienen intereses. porque tienen intereses en ser elegidos o regresar al Congreso por esa vía. También vienen otras reformas, pero que tienen que ir en paquete. Si no armas un Frankenstein, pues, ¿no? Escoge lo que te gusta de la reforma y lo que no te gusta, no. Cuando estas reformas, cuando son concebidas como un sistema. Es decir, si yo bajo las normas de entrada al sistema político, ya no te pido firmas, te pido vida partidaria, comités, etcétera. Muy bien. Ya no te pido las miles de firmas que hay que pedir. ¿Ok? Tengo que eliminar también, ¿qué? El voto preferencial. Porque lo que quiero es que haya democracia interna. Entonces tú tienes que acreditarme que en tus elecciones internas va un número importante de personas a votar. Es decir, hay vida partidaria. Y en esa votación interna se elige el orden de las listas parlamentarias. Entonces, es un paquete completo, como ustedes verán. Yo no puedo bajar, ¿no es cierto?, los requisitos de entrada, pero al mismo tiempo no tener ningún mecanismo de democracia interna, y no me puedo volar el voto preferencial sin tener mecanismos de, democracia interna, porque lo que tengo el día siguiente son 1000 partidos, ¿no es cierto?, que no son partidos, sino son membretes, con un administrador. Entonces, es un paquete completo de reforma, está pensado de manera integral. No es modular, no es que cojo estas tres y ya no escojo las demás. No, es integral. Es decir, reduzco los mecanismos de entrada al sistema político. Primer asunto. Segundo, aumento las condiciones de democracia interna. Tercero, mejoro la representación, porque emana de un proceso de democracia interna. Elimino el voto preferencial. Cuarto, cambio la fecha de las elecciones parlamentarias para mejorar la representación del Ejecutivo y el Legislativo. Y así voy armando un nuevo Congreso. Lo que salga de esta reforma política es un nuevo Congreso con una nueva relación con el Poder Ejecutivo, y unido a la reforma judicial implica una gran reforma del Estado, si se mira desde ese punto de vista. El problema es que, como dice la portada de la República hoy, hay 5 proyectos enviados hace 7 meses por el Ejecutivo de reforma judicial que todavía no se aprueban. O sea, esa Comisión de Justicia manejada con pies de plomo, y la Comisión de Constitución, ni que se diga, es un desastre. Esperamos también, por supuesto, que en las próximas semanas se cambie ya la conformación de las comisiones del Congreso para que el fujimorismo deje de obstruir reformas que son importantes y que todo el país está pidiendo. O sea, se le acusa al presidente Vizcarra, y a veces con razón, estar muy encerrado en el tema de lucha anticorrupción, pero si no van a pasar las reformas en el Congreso, ¿cómo podemos debatirlas? ¿No es cierto? ¿Y por qué el Congreso tiene que esperar que todo se lo mande el Ejecutivo? Es increíble. En fin, tenemos estas noticias, por supuesto. Hoy día empieza el año escolar en muchos colegios en el Perú. No en todos, evidentemente esto depende del calendario regional y de la situación de lluvias, pero acá en Lima sí hay un conjunto de colegios que sí están empezando, y esto ha comenzado a generar una serie de campañas por la infraestructura escolar, contra el bullying, en fin, cosas que son propias de esta época del año. Ayer, en el apuro por dar las noticias y hablar del caso de acoso sexual del congresista Johnny Lescano, nos olvidamos de comentar una noticia que es muy importante para esta radio, y que esta radio cubrió el sábado con todo detalle. Miren todos, sí, nos olvidamos. Que es muy importante. Miren la cara de esto. Nos han hecho trabajar el sábado con mucho calor. Esto ha sido largo. Y Abel estuvo ahí.
que estuvo acá, pero dirigiendo el circo. Acá están todos los que estuvieron ahí. Bueno, tenemos nuevo arzobispo de Lima, ¿no es cierto? Monseñor Óscar Castillo asumió el arzobispado de Lima en una misa solemne, en una ceremonia bonita. Fue mucha gente y, bueno, cuéntanos un poco a ver cómo se vivió esto desde acá. Muy bonito, muy emocionante, y ha habido cosas particulares que hay que comentar, ¿no? La presencia del padre Gustavo Gutiérrez en el altar, y él mismo presentó ante el nuncio al a Monseñor Carlos Castillo, lo presentó para que sea ordenado arzobispo. Ajá. Un detalle que era impensable ver hasta hace algún tiempo. Otro detalle es, y que se ha destacado, es Monseñor Carlos Castillo, él mismo, en una parte, en el momento de la paz, se pone a cantar y hacer aplaudir a la gente, cosa que tampoco no se veía hace mucha mucho gente. tiempo, ¿no? Y los propios cantos de la liturgia, que eran muy participativos, muy cercanos a la gente, ¿no? Ahora, ¿hubo una procesión previa? Sí, la ceremonia empezó en San Lorenzo, en San Lázaro. En San Lázaro. No recordando, pues, que igual entró Santo Toribio de Mogrovejo. Exacto. Hasta, ¿no? Y fue impresionante porque la cantidad de sacerdotes de toda la arquidiócesis de Lima, pese al intenso sol. Calor, claro. Y caminaron de San Lázaro. ¿No? Pasaron por el costado del Palacio de Gobierno hasta la Catedral de Lima. Esas procesiones no se ven así nomás, No. pulpines, ¿ah? O sea que de verdad es una cosa especial. Sí. La toma de posesión de un obispo es como antes se decía, ¿no? ¿Y eso cuándo va a suceder? Uy, a la muerte de un obispo, es algo Exactamente. muy raro. Yo recordaba esa frase. A la muerte de un obispo es como rarísimo, ¿no es cierto? Bueno, han tenido la oportunidad de ver algo que no van a ver en muchos años probablemente, aunque el monseñor dice que su mandato va a ser corto porque ya es una persona un poco mayor. Pero en todo caso, no lo van a ver hasta dentro de mucho tiempo. Y lo que llamó mucho la atención, y quizá también eso fue que se alargue bastante la ceremonia, es la cercanía que tiene Monseñor Carlos Castillo con la gente. Claro. Se da porque se iba saludando a todo el mundo. A todo el mundo, y no solamente es la mano, sino es un abrazo y algo al oído. Yo observé bastante algo al oído, como un mensaje, como un saludo, y eso pues hizo que la ceremonia se alargue, pero parece que tenemos un obispo muy cercano a todas las personas. Bueno, tiene mucho trabajo, vienen enormes cambios en la diócesis de Lima y en su relación con las diócesis de la provincia de Lima. Yo siempre les explico que Lima está dividido en 4. Tenemos Caraballo, Lurigancho, Chosica, Lurín y Lima. Entonces son 4 obispos que trabajan de manera conjunta sobre una población de 10 millones de habitantes, más obispos que están muy cercanos, como por ejemplo el obispo del Callao, ¿no? Que integra geográficamente una unidad con la ciudad de Lima. Entonces son jurisdicciones muy cercanas, que siempre se ha reclamado que haya un trabajo pastoral más o menos conjunto, ¿no? Y que las cosas se manejen de una manera homogénea en un territorio que finalmente está unido, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser bien interesante de ver en los próximos meses y años. Y, por supuesto, damos gracias a Monseñor, que nos dio todas las facilidades para poder transmitir. Muchísimas gracias. Normalmente no es así tampoco. No hemos tenido nunca esas facilidades. Nunca hemos tenido esa facilidad. Miren la cara de tristeza de cada los chicos. Así que esperamos que para otros eventos que también se desarrollen, pues tengamos siempre las mismas facilidades. Recordemos que Radio Santa Rosa es la radio pastoral más antigua de Lima. Creo que una de las... Ya sé que en Madre Dios se van a molestar, pero una de las más antiguas del Perú. Es la más antigua del Perú. Que no se moleste César. Una de las más antiguas del Perú. Pero sí, efectivamente, si estamos acá en ese servicio, bueno, qué bueno que nos den las facilidades para poder hacerlo. Así es, Rosa María. Rosa María, la gente está comentando mucho está muy preocupada por lo que has dicho de la elección del fiscal de la Nación. Sí, bueno, estamos todos preocupados. Comparto su preocupación. Y un oyente nos dice que el señor Chávarri nos está escuchando. Bueno, qué bueno que nos escuche, porque en realidad el problema que él tiene es que después ya de las declaraciones ante el fiscal de la señora Rosa María Venegas, su participación delictiva pues es manifiesta. Yo no digo que no tenga que tener un proceso, porque lo tiene que tener, pero ahí hay encubrimiento real. Y esta persona que ha cometido un delito de manera pública, notoria, con video, con acompañantes y con todo, pasado mañana tiene que elegir al fiscal de la Nación. Es un elector.
¿No se puede hacer nada? Miren, bien difícil que se pueda hacer algo. Lamentablemente. Lamentablemente no se puede hacer nada porque el Congreso no ha hecho su trabajo. Esa es la verdad. Este señor ha sido protegido por el fujimorismo y por el APRA en el Congreso de la República. Y lamentablemente cuando tenemos este tipo de personajes con este nivel de protección, bueno, pasan las cosas que pasan, ¿no? O sea, no en vano Ilostroza está prófugo de la justicia pues en España, ¿no? Lamentablemente. ¿Y por qué está prófugo de la justicia? Porque fue protegido en el Congreso, le dieron tiempo más que suficiente para poder escapar. Entonces, ¿y cuántos extraditables hay en este momento por los que el Perú tiene que gastar plata, contratar abogados internacionales, pelear contra otros estados para poder traerlos al Perú? Es terrible. O sea, nuestra justicia a veces es muy rápida, pero la mayoría de las veces es muy lenta en este tipo de casos. Bueno, vamos ahora sí a la pausa, porque está con nosotros la congresista Tania Pariona. Ella es la presidenta de la Comisión de Mujeres del Congreso. Yo les decía hace un momentito que estamos preocupados porque para la agenda del Pleno de mañana, de pasado, el 7 en realidad, 7. el 7 de pasado, pues tendrían que haber ya una batería de proyectos aprobados, ¿no? Y a la congresista Tania Pariona no le han dado quórum en las últimas sesiones. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, estamos con la congresista Tania Pariona, que nos van a contar un poco las dificultades que está teniendo para presentar una agenda con una serie de proyectos que se vienen trabajando ya hace mucho tiempo, justamente a solicitud de un grupo de congresistas que han pedido un pleno mujer para hablar de temas de mujer. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, Rosa María, Abel, sumas punchauca, chunjam kunapa y la pañan y la tamas en chikunapa jari. Guay, tamasinguna. Eso. Turiñaña y cuna. Bien, Rosa María, te agradezco por el espacio. Además, estamos a 2 días de realizar un pleno temático mujer, después de tanta insistencia y trabajo esforzado de parte de la Comisión de la Mujer, otras congresistas que son también miembros de la Comisión, y la Comisión de Justicia, que hemos emprendido un trabajo técnico, jurídico, además de consulta con los sectores del Estado, así como con sociedad civil, para llegar a dictámenes consensuados a partir de las distintas iniciativas que se han presentado en el Parlamento, especialmente las referidas al acoso político, que es una forma de violencia que aún no está tipificada dentro de nuestra legislación nacional. Sin embargo, tenemos una data que por lo menos de 7 mujeres, autoridades, 5 sufren un tipo de acoso político, que puede recaer, por ejemplo, en insultos, en limitaciones para ejercer la labor de fiscalización, amedrentamientos, incluso agresiones físicas y toda la carga estereotipada sobre el rol de las mujeres, ¿no? Sobre todo aquellas que han decidido tener una vida política en el gobierno local o la consejería regional, ¿no? Y terminan diciéndoles qué haces aquí, anda a tu casa. Mire, esto nos abre un paréntesis para comentar algo que, si usted va a entrar a una ley de acoso político, que es necesaria, creo yo, porque he visto acoso político contra mujeres en todos los niveles, tal vez peor en niveles locales que en niveles nacionales, pero existe igual. Y yo le digo, estoy muy sorprendida a raíz del caso de la denuncia contra Johnny Lescano, muy sorprendida de las reacciones en redes sociales. Sí, Rosa María. La ley que ustedes aprobaron en septiembre, o la gente no la entiende o no la quiere entender. Porque ya el último argumento es que la ley es pésima. De verdad. Pero o no la entienden o no la quieren entender. O no la quieren leer siquiera. Rosa María, creo que estamos ante un escenario que demuestra la urgencia de abordar estos temas vinculados con el acoso como base y luego las tipificaciones de acoso sexual, acoso político, acoso callejero, entre otros, porque se ve además desde la propia realidad que son las mujeres las que terminan siendo vulnerables a estos, hechos, pero también victimizadas en todo momento. Yo comparto, digamos, en todo caso, a mí sí me sorprende de cómo el congresista Lescano coincide
en estos elementos comunes con otros agresores. A ver, Claro. pongamos como ejemplo, una primera reacción que tiene un agresor, y que lo tuvo el señor Mamani, por ejemplo, para ponerlo más claro, es negar que había cometido un tipo de acoso. Su caso, tocamiento indebido. Y que además es una expresión de una forma de violencia. primero es y el niego. señor Lescano, igual, él Igual. partió por negar en lo absoluto que él no había escrito eso, que no era él y tal. Y Que era luego un ahora... tercero que lo iba a identificar, que ya había hablado con él. Sí, La y- primera noche dijo que ya había hablado con ese tercero. Luego dijo que eran sus policías. Luego dijo que no eran los policías y que nunca había dicho que eran los policías. Hoy día hay en el editorial del Comercio una crónica bien interesante y en varios periódicos de todas las veces que se ha contradicho. Entonces Y- tenemos y- este pero el problema no elemento es común, ese. ¿no? De la negación. El problema no es Lescano. Así El es. problema es la mujer. Sí, exactamente. Ella es culpable. Ella es la maldita y ese es el segundo desgraciada. elemento. Ese es el segundo elemento, Rosa María. Primero la negación y lo otro, la culpabilidad hacia las mujeres. Que por qué me respondía y por qué permitía y si ella también me escribía a la medianoche. O sea, siempre terminamos siendo las mujeres culpables, las que provocamos, las que damos lugar. Y entonces aquí hay realmente muy poca conciencia y reflexión y sobre todo, creo yo, el reconocimiento del señor Lescano de lo que ha cometido en realidad Creo que ni es siquiera un entiende, delito. ni siquiera entiende lo y, que ha hecho. y lo que tenemos que hacer nosotros, las autoridades, en este caso, además siendo congresistas, es cumplir con nuestro ordenamiento jurídico. Y el tema de acoso ya está normado en nuestro país. El decreto legislativo 1410 habla claramente acerca del acoso sexual, las modalidades y formas y cómo ésta se puede sancionar. Además, a ver, dos cosas Eh, que hay que recordar una y otra vez. No se necesita reiterancia en el acoso sexual y no se necesita rechazo en el acoso sexual. Basta con que no haya consentimiento, que es muy distinto a rechazar. A mí me pueden decir un montón de cosas, yo no las rechazo, las dejo ahí y eso no significa que yo estoy consintiendo. A mí no me parece, ¿no es cierto?, correcto que un hombre le diga a una mujer que le va a quitar toda su ropita. Y a ustedes les parezca eso, que eso es ¿cómo es que me han dicho ahí? Una conversación hot, te voy a dar a ti. ¿Cómo que hot? ¿Qué Bueno, hot? Rosa Una María, conversación hot. ¿Qué es y- esto? Acá una señorita me ha escrito una cosa que quiero compartir con todos los caballeros que están muy desorientados porque dicen que ahora todos van a cometer delitos, que ya no saben cómo conducirse. Dice, la regla es simple. No le digas a una mujer lo que no te gustaría que te digan a ti en una cárcel. Ya está desnudita. Caballero, ¿le gustaría que le digan eso en la cárcel? Te voy a quitar tu ropita. ¿Le gustaría que le digan eso en una cárcel? No, ¿no es cierto? Entonces no digan esa cosa, pues. Así de simple, son ofensivas. Sí, y hay una reacción, Rosa María, de parte de nuestra sociedad peruana que, claro, yo creo que amerita también reflexionar al respecto, y es que hemos normalizado tanto la violencia que para el público pareciera que pasa más porque al señor Lescano le quieren cortar la cabeza, lo quieren desaforar ya mismo por un asunto político, porque él es opositor al fujimorismo. La verdad, yo creo que ese es otro campo de discusión y debate, porque seguramente no es el único a quien lo quieren cortar la cabeza. En el Parlamento siempre hay enfrentamientos y posiciones, digamos, que chocan por posiciones propias de defensa en el país o de lucha contra la corrupción en general. Pero lo que el señor Lescano en este caso está enfrentando es una grave acusación respecto a un hecho que lo compromete en términos incluso como parlamentario. O sea, él es una autoridad. Tenemos, a ver, hasta 3 instancias en el Parlamento en el cual se puede procesar, y creo yo va a tener que pasar por estas vías, y una tiene que ver con la Comisión de Ética. El día de hoy va a tener una sesión extraordinaria para abordar el tema. Esperemos que la gente ha descubierto la ley se de apruebe acoso. lo de la investigación. Bueno, los más entendidos que se han preocupado han comenzado a leer la ley de acoso y no les gusta. Ahora creo que la quieren derogar. Bueno, con patrones socioculturales, No la les verdad, gusta. con Dice- deporte machista en nuestro país, Claro, pareciera pero que si nos eso cuesta es- entender que estamos ante un problema que merma nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestra seguridad y nuestra libertad. Es desproporcionada, dicen acá. Y No hay, entonces, no hay gradualidad. ¿Que te van a meter 5 años por decir una cosa hot en un chat? Sí, te van a meter 5 años, pues. Eso es lo que se aprobó en septiembre del año pasado. Hay gente que me ha escrito que es inconstitucional. Miren, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¡Qué piña! Ya pasaron 6 meses.
ya no se puede poner una acción de inconstitucionalidad. Ups. No, pero yo creo que parte, Rosa María, porque la sociedad peruana debe, y todos en general, debemos tener una amplia reflexión respecto a la violencia. La gente, y te lo digo con conocimiento de causa, porque escucho de muchos ciudadanos, hombres y también mujeres, que creen que la violencia es solo golpe y que el golpe tiene que estar evidenciado. Más no hay. No hay otra categoría, no hay otra forma, no hay otra modalidad de violencia. Y entonces yo decía, Rosa María, que tenemos hasta 3 instancias que debería el Parlamento, digamos, en esos términos actuar. Uno es la Comisión de Ética, lo otro es la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, para que los congresistas que han incurrido en delitos como estos sean juzgados como cualquier ciudadano y no tengan ningún trato especial ni privilegiado. Eso viene en la reforma porque política, no se trata creo. de que porque es el congresista no vamos a tener un procedimiento particular. Esto es un delito común, por lo tanto debiera ser juzgado y enfrentado en las instancias que corresponden, como se le hace ante cualquier hecho cometido por un ciudadano. Y lo otro es la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ya para el desafuero, que es, digamos, la sanción que más allá de ser jurídica pasa por un asunto político. Porque seamos claros, en el Parlamento hemos tenido otros parlamentarios también que han incurrido en delitos como este. ¿Y cuál es la sanción que se le ha dado? Una suspensión de 120 días. Y claro, algunas bancadas han sido tan suaves, ¿no? Incluso en defender y en querer blindar, en este caso al señor Mamani, y ahora no plantean el desafuero para el señor Lescano. Y yo creo que el desafuero aplicaría para todos aquellos que, por supuesto, han cometido delitos de esta naturaleza. Hay que distinguir 2 cosas. Yo no sé si le corresponde una sanción administrativa al señor Lescano. Yo lo único que estoy diciendo, y lo ha dicho también, me imagino, su denunciante, es que se le levante la inmunidad de proceso para que se le investigue y se le sancione. Y si el señor Lescano se ilumina una mañana y dice, sí, efectivamente, yo escribí eso, pido disculpas, señor juez, soy nuevo en esto, ¿no es cierto? La ley la acaban de aprobar en septiembre, yo no sabía que era delito, no me exime su cumplimiento, pero bueno, voy a tomar un curso, ¿no es cierto?, para ver qué cosa es, pues, conversación de contenido sexual que yo no puedo tener. De repente, pues, le ponen una prisión suspendida, una condena de 1 año, la mínima, y el señor puede reintegrarse a sus labores políticas. Pero lo que no puede es negar que ha pasado lo que ha pasado. Además, es tan evidente lo que uno lee, ve y lo escucha, además de varios argumentos que se entreveran y uno termina diciendo, bueno, esto parece el común denominador de otros agresores a quienes cuestionamos, a quienes además, digamos... Si cuestionamos a Mamani, ¿por qué no vamos a apuntalamos y decimos, bueno, este señor está cometiendo tal cosa, ¿no? O sea, y más allá de ser un solo caso, la congresista Noceda es un problema nacional. La congresista Noceda no denunció un golpe, no denunció tampoco un tocamiento indebido en el sentido que le metieron la mano en el poto, como en el caso de la hermosa. ¡No! Ella denunció una conducta que también es inaceptable. Le comenzaron a masajear el cuello sin su consentimiento. ¿Ya? Entonces, claro, hay personas que dijeron, ay, pero ¿qué tiene de malo eso? Lo que tiene de malo es que durante años las mujeres se han aguantado esas bromitas, esas cosas graciositas, y que no les gustan. Entiendan eso. Hay mujeres, la gran mayoría, que no les gusta ni que las toquen, ni que las piropeen, entre comillas, ¿no? Pero si le estoy haciendo un halago, bueno, tu halago pues no le gusta a la señorita. Ya le expliqué a la gente ayer, ya no le puedes decir, mamita, qué rica estás. Está prohibido, es delito. Entiendan bien eso. Una mujer que camina por la calle, ya no puedes cirearla. Eso no es un gileo galante. Vas preso. Si pueden probarlo, y en este caso hay prueba plena, porque está el documento. Si pueden probarlo, va preso. Nosotros, Rosa María, como Comisión de la Mujer, estamos vigilantes a este procedimiento, por supuesto, institucional desde el Congreso, pero también en las instancias que correspondan. Ya la Fiscalía de la Nación ha tomado el conocimiento del hecho, tiene las pruebas y seguramente empezará un proceso de investigación. La única suerte que puede tener el señor Lescano, que probablemente la tenga, es que le toque un juez tan machista como somos machistas en esta sociedad, y con lo cual diga, ay, no. Pero yo he leído cosas increíbles. O sea, que un hombre te diga que te va a robar tu ropita durante una entrevista y que te va a jugar al asalto, no es malo. Pero que una mujer le diga hola a medianoche, ella se lo buscó. Si tú le dices hola a un hombre casado a medianoche, entonces tú lo buscaste. Así como de novela mexicana.
Entonces, claro, o sea, así es imposible imponer una ley como la que ustedes han aprobado en septiembre. En esa perspectiva, la ley del acoso político también va a ser muy difícil de implantar. Tiene que cambiar y Sí, además sin con la duda hay ciudad- que hacer cambios culturales, de pensamiento, incluso de la forma como calificamos, cómo nosotros mismos tenemos valoraciones sobre distintos hechos, ¿no? Eso que normalizamos no debe ser tan normal cuando en efecto está denigrando la dignidad de las mujeres, la integridad, vuelvo a además, decir, los derechos. la víctima acá le dice y- suficiente, ya basta. Ah, no, ese no es un rechazo. ¿Ah? No es y un bueno, rechazo. ¿Y por qué le contestó un WhatsApp después? Porque tienes que seguirle contestando, pues porque maldita sea. Resulta que ese congresista es tu contacto en el Congreso. sí, y bueno, Y Rosa María, solamente le ese puedes es, decir no, 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 4 veces no. ese es digamos, un caso que hoy está protagonizando el Congreso, pero ¿cuántos de cientos de casos ocurren a diario y que las mujeres se enfrentan en el espacio laboral, Así en el es. espacio también político como autoridad, en el propio entorno familiar, en la comunidad educativa, en centros de formación universitaria? Entonces aquí el mensaje del Parlamento tiene que ir, digamos, en coherencia a lo que la realidad hoy exige, y lo que se exige es cumplimiento de la ley. Y la ley ya está dada, existe norma vigente en nuestro país que tipifica el acoso base y el acoso sexual, y hoy estamos más bien dentro de la Comisión de la Mujer planteando un tema nuevo en la legislación, pero no tan nuevo, digamos, en la Su vida realidad cotidiana. sobre el acoso, porque Ahora- hay evidencia suficiente ahora, la de que las Comisión de mujeres tienen una Constitución- mayor desventaja cuando Claro, ejercen sus derechos pero la Comisión políticos. de Constitución, presidida por Rosa Bartra, que siempre aparece en estos momentos, quiere hacer su propio proyecto de acoso político. Sí, sobre ello, Rosa María, yo quiero comentar que Agárrense. desde la Comisión de la Mujer y Justicia hemos tenido que enfrentar sesiones frustradas, además de haber trabajado muchísimo, consensuado y ampliamente consultado con sectores y sociedad civil para llegar a dictámenes. Y lamentablemente hemos tenido la ausencia, ¿no?, campante de los miembros titulares, y que no tienen, digamos, un compromiso, yo digo, firme. Algunos de ellos, por supuesto que sí, no quiero tampoco decir que todos, pero el no tener quórum debilitaría esa agenda que hemos previsto del paquete de proyectos de ley ¿Para qué para se el meten- Pleno Mujer. además, ¿para Y qué un se tema meten a la nuevo en la Comisión de legislación es la Mujer? del acoso político, Claro, en donde ¿para hay qué necesidad de legislar. ¿Para qué se meten a la Comisión de Mujer si no quieren ir a las sesiones? Sí, y entonces, Rosa María, lo que ha ocurrido es que ayer la Comisión de Constitución ha agendado para hoy, la sesión de mañana que debe estar empezando, los proyectos sobre acoso político. Pero cuando uno revisa el dictamen de la Comisión de Constitución, la verdad es que ni siquiera recoge el espíritu ni la propuesta de las distintas iniciativas de ley, ni de su propia bancada. Creo que es el acoso porque político la contra los señora hombres, Aramayo ¿no? ha presentado un proyecto sobre, en este caso, violencia a las mujeres en el ámbito político, y dice algunas cosas realmente interesantes, y nosotros hemos tomado en cuenta de su propuesta, de la propuesta de Nuevo Perú, la propuesta también Claro, se ha hecho del un- Jurado Nacional de claro. Elecciones, entre otras propuestas, que son como 5 proyectos de ley a la fecha. Y entonces este dictamen, la verdad es que no tiene gran sustento, sobre todo para convertirse en una herramienta jurídica para prevenir y mucho menos Pero esta sancionar norma, el acoso ok, político. pero esta norma, ¿qué busca? Proteger a los hombres. O sea, En su dictamen se habla del acoso contra hombres y mujeres, cuando la realidad te indica que son las mujeres las que son altamente acosadas. acosadas, violentadas, y no hay nivel de comparación, hay suficiente testimonio, hay suficiente estudio sobre el tema, así como casuísticas que podemos A poner ver, de ejemplo, para poner y la un verdad, ejemplo, a ver, hacer un ¿cuántas dictamen que presidentas aborde... regionales hay en el Perú, o ahora gobernadoras? Serapio, 0. Había una, ahora hay 0. ¿Cuántas alcaldesas provinciales? 3, creo, de 187. O sea, dense cuenta de que, ¿por qué es eso? Porque las mujeres no son capaces, porque no tienen formación profesional. El entorno violento, Rosa María, Te- también te inhibe, pues. inhibe, pero también te quita esa voluntad de querer desenvolviéndote y ejerciendo tus derechos políticos. Y eso lo dicen las propias mujeres. El distanciamiento luego de tener la experiencia, además negativa, esa que te ha marcado en tu propio desempeño y que has entrado con voluntad para hacer algo por tu pueblo, y de pronto sufres un tipo de violencia, te desmotiva.
y mujeres que con su propio testimonio dan cuenta que incluso han llegado a agresiones físicas, verbales, entre otras formas de violencia terrible, y la propia la red de mujeres autoridades a nivel nacional es la que ha impulsado esta iniciativa sobre el acoso político a partir del estudio que hicieron sobre las autoridades a nivel nacional. Entonces, equiparar esto a una forma de acoso que estarían sufriendo los hombres es realmente desproporcional. No, yo tengo esa señor, crítica al dictamen que ha hecho la Comisión de Constitución. Entonces, es como ayer me decía una persona que ya era el campeón de la noche. Quería que el señor Lescano denuncie a la denunciante por haberlo acosado a la medianoche. Y decía, yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Claro, igual va a pasar con este proyecto suyo. Si la señora Rosa Bartra le mete mano, van a terminar siendo las mujeres las denunciables por estar acosando a los pobres hombres que tienen todo el derecho de ser ellos los candidatos y no las mujeres. Rosa María, además estando en marco del Día Internacional de la Mujer, las mujeres no queremos más golpes, y esto no puede ser un golpe a los derechos de las mujeres. Necesitamos mejores leyes y herramientas jurídicas para la defensa, la protección de las mujeres. Hoy la realidad nos indica que hay que salvar las vidas, que hay que evitar esos espacios violentos que no permiten que las mujeres crezcan, que las mujeres aspiren, que las mujeres se vean también ejerciendo sus propias libertades. No, además entonces eso es un gran desafío para este Parlamento. Claro, hay cosas, antes de irnos a la pausa, una anécdota que les cuento de anoche también que me pareció significativa, ¿no? Un hombre decía, si un hombre le escribe a mi mujer después de la medianoche, está frita. Yo pensaba, ¿usted le revisa los mensajes de su celular a su esposa? O sea, hay una campaña hoy en el Perú justamente para evitar esas actividades de control sobre las mujeres. ¿Quién te escribe? ¿A qué horas te escribe? ¿Cuál es el largo de tu falda? ¿Si te maquillas? ¿Quiénes son tus amigos? Eso es el antecedente del feminicidio. Bueno, bien tranquilos me decían, no, una mujer o un hombre no le puede escribir a una mujer y una mujer no le puede escribir a un hombre después de cierta hora. Escribir, no les digo llamar, no les digo timbrar, no es de que perturbe el sueño de la familia, no. Escribir, te dejo un mensaje para que lo veas ahora en la mañana, no se puede. Y si dos mujeres te escriben, ya no me pregunten qué cosas son, porque la verdad que también parece que es pecaminoso. Bien sintomático eso de yo le reviso los mensajes a mi pareja. Y además lo naturalizo, me parece bien, así tiene que ser. Bueno, relaciones violentas no hacen sino más bien reproducir la violencia en su entorno inmediato, y el entorno inmediato es el espacio familiar. Y por eso los feminicidios ocurren, Rosa María, en el entorno familiar. Si usted tiene que revisar, 90% de las mujeres han sido muertas en manos de sus parejas y exparejas. Y hay que decir una cosa más, el acoso sexual se da en pareja también, está en la ley. Y es agravante, es mucho peor. A veces la gente no lo entiende. No es que son parejas, peor. Es que peor. Sin su consentimiento, exactamente, peor. O sea, no podemos entender que es aceptable todo lo que en este mundo pareciera que sea normalizado. Claro. O la otra es que son parientes, ¿no? Peor. Sí, entonces, Rosa María, estamos ante este contexto no solo de las altas cifras de feminicidios, sino que hay formas y expresiones de violencia que necesitamos también que éstas tengan una legislación acorde para prevenir, para sancionar y en lo posible generar también en adelante políticas públicas que nos permitan abordar otros temas, más allá de la violencia física. De verdad me sorprende, en distintas regiones en las que yo he estado, la gente siente que la violencia solo es el golpe, y el golpe que demuestres, más no hay. Si te han humillado, si te han insultado, si te han denigrado, si te han acosado, si te han tocado sin tu consentimiento, pareciera que eso es normal y no es un delito, no es siquiera falta, ¿no? Ante una instancia que podría sancionarlo administrativamente, ni siquiera. Entonces estamos, la verdad, ante una sociedad que vive en violencia, y eso es inaceptable en este contexto en donde no solo hay un cambio cultural, porque habemos también nuevas generaciones que miramos con mucha crítica sobre cómo nuestros padres y nuestros abuelos fueron criados, y cómo familias, ¿no?, que creen que a tratar de manera desigual a las mujeres sigue siendo el patrón único, ¿no? Esto de darle mayor privilegio a los hombres, a los hijos varones, y de pronto la carga doméstica
laboral de casa a las niñas o a las Bueno, jóvenes. vamos a ir a la Entonces, pausa y yo quería un terrible. poco, como es el 7 de marzo, el testimonio de la congresista Pariona, porque ella viene del ámbito rural de Ayacucho, donde estas ideas, imagínense ustedes, son todavía mucho más lejanas, ¿no? Vamos a hablar un poco de qué pasa en el ámbito rural de nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Apumaquí Estéreo, AM Tabua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, recordar que mañana, por si acaso, es miércoles de ceniza, hoy día termina el carnaval. La congresista nos ha contado que ya ha estado en su tierra, justamente bailando en el carnaval el día sábado, en Ayacucho, en Huamanga. Sí, hemos estado en Huamanga compartiendo con nuestros pueblos. Además, Ayacucho resalta por sus fiestas culturales. En este caso, el carnaval es una de las festividades, digamos, más Artísticas, ¿no? más artística, musical. Y bueno, el día sábado hemos tenido la oportunidad de estar con la gente de mi provincia y Ayacucho, ¿no? Y estos recuerdos que tiene usted del ámbito rural, de su tierra, cuando viene acá al Congreso, usted me decía en la pausa, nunca me han insultado tanto en mi vida como cuando fui elegida congresista y en los años siguientes, por supuesto. Pero es evidente, usted tiene un problema de origen, ¿no es cierto? Ayacuchana, imagínense. Racial, mujer, o sea, combina una serie, ¿no es cierto?, de elementos que la hacen presa fácil del acoso político, ¿no? Sí, Rosa María, el contexto de mujer, en el contexto en donde vivimos, nos desenvolvemos las mujeres andinas y amazónicas en general, pasa, digamos, hasta por una triple discriminación. Claro. Primero, por ser mujeres y toda la carga, incluso cultural, social, y todo el conjunto de estereotipos que se generan en torno a tu condición de ser mujer. Tu procedencia étnica, ¿no? El hecho de venir de un pueblo rural, quechohablante o aymarahablante, y luego acompañado por los rasgos físicos. Y de hecho los peruanos, en una encuesta que hizo Ipsos junto con el Ministerio de Cultura sobre las percepciones del racismo y la discriminación, reconoce que el Perú es racista, pero no reconoce que en alguna ocasión habría cometido una práctica racista y discriminatoria. Bueno, ese es, digamos, lo paradójico de muchos peruanos, ¿no? Pero la otra tiene que ver también por tu condición, digamos, de pobreza, ¿no? Las mujeres sí. que además son pobres, mujeres e indígenas, sí sufrimos una triple discriminación. Y pienso en miles de mujeres que viven en contextos rurales asumiendo el rol político desde la directiva comunal, en donde tiene que enfrentar a un grupo masculino, tomar una decisión sobre su pueblo, sobre el territorio, sobre la administración de alguna acción, un recurso, y es impresionante cómo estos temas, Rosa María, no siempre cobran visibilidad. Y justamente te comento, para aprovechar, que nosotros desde la Comisión de la Mujer, en mayo 31 y el 1 de junio, vamos a tener el primer Congreso Internacional de Parlamentarias Indígenas. Hemos mapeado a nivel de América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá, 15 parlamentarias indígenas, mujeres. Y el Congreso, en este caso peruano, va a ser sede de este primer encuentro internacional. Nos vamos a encontrar entre hermanas indígenas de México, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala. Está también, Canadá, Estados Unidos. Pero lo que pasa, Bueno, ya- yo pienso que hay también algo interesante. Brasil, por ejemplo, en su una caso- hermana, en su por caso- vez primera en la claro. historia, es parlamentaria indígena. ¿Qué cree que la llevó al Parlamento, siendo mujer, tener esta triple discriminación? ¿Cómo llegó? Bueno, ¿Por Rosa la María, la educación? razón por la que estamos aquí, además de tener, Del voto. esta oportunidad de haber tenido acceso a la educación, entre Eso. otras herramientas, pero lo otro es la conciencia ciudadana de ver cómo en nuestros pueblos la injusticia, la desigualdad, la pobreza,
este problema además de racismo estructural y no solamente cultural. Sí hay necesidad de visibilizar también la participación política de mujeres indígenas y en general de hombres y mujeres indígenas, porque además las mujeres indígenas somos las que menos estamos visibles dentro de la cuota del 30% que ya existe en nuestro país, y ante eso venimos trabajando también. Pero yo decía y te contaba fuera de línea, que yo antes no había sufrido, sufrido en el sentido, no me había sentido, digamos, muy afectada ante los insultos que circulan en redes sociales, Twitter, Facebook, o sea, durísimos. Pero también digo con pena, ¿no?, que en nuestro país todavía la práctica del racismo y la discriminación es algo tan aceptado y tan natural. O sea, a mí se me ha dicho de los insultos terribles respecto a mi identidad, que por qué uso el sombrero, que soy una serrana, una chola, vuelve a tu pueblo, a la chacra, ese es tu lugar, quítate el sombrero por educación. La verdad, los que faltan tener educación esos son ellos. que no entienden que este país es realmente diverso, ¿no? Pero hay mujeres, Rosa María, hay mujeres de contextos rurales, indígenas, que han decidido tener el ejercicio de la participación política. Y ellas, cuando cuentan estos escenarios de violencia, por supuesto, hay un traslape en su condición de ser mujer, además quechua hablante. En una zona rural, las mujeres que dominan más el quechua y las sesiones son realmente en castellano y todo el mundo tranza, negocia, habla en castellano y terminan haciendo un lado a la mujer quechua hablante y de pronto no la citan, la obvian de la sesión. O sea, esas formas son las que perturban y también se convierten en barreras para el ejercicio de la función pública a estas mujeres. No es, digamos, común verlo, o sea, digamos, visibilizado, pero ocurren. Y ante esto, sí, yo creo que hay una necesidad de legislar. No Claro. puede ser que las mujeres, por su condición de ser mujer, tengan que pasar todas estas barreras, incluso preguntas como las que hacía, recuerdo, un periodista a una candidata, y le decía, señorita, una pregunta, ¿y usted es virgen? ¿No? O sea, desde esas preguntas, por Dios, yo creo que las mujeres, en serio, A un hombre, todas en a un este hombre país, nunca le preguntan eso. cada minuto de nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones muy adversas, pero bueno, no estamos hablando en este caso de mí solamente, sino es una situación generalizada de todas las mujeres. Y la idea es cómo revertimos eso desde mejores leyes, mejor aplicación, Y mejores implementación de oportunidades. políticas públicas y mejores oportunidades. Oportunidades, porque Hoy- el tema es educación. Hoy, Rosa María, la Comisión de Constitución quiere llevar al archivo por lo menos 4 iniciativas de ley que plantean la participación política de las mujeres con paridad y alternancia. Así no les gusta la paridad. Y dicen más bien que el financiamiento público a los partidos debería ser cuando estos partidos aplican la cuota o hayan pasado la cuota digamos, de Claro. contemplar la presencia de las mujeres. O sea que el financiamiento va a estar sujeto a la cuota. O sea, ahí me parece que hay una intención y un interés realmente político, partidario. No puedo entenderlo de otra manera, y un dictamen así yo creo que es un retroceso y un golpe a los derechos y al avance de los derechos de las mujeres. Bueno, mañana Yo viene espero que la también... Comisión de Constitución, la verdad, tenga una mejor valoración el día de hoy en su sesión ordinaria, porque al pleno temático del jueves tenemos que llegar con dictámenes que nos permitan avanzar. Y Me no decían retroceder. también que hay la posibilidad de que debatan el delito de apología del acoso sexual y la violencia sexual. Yo espero que lo aprueben. Bueno, y después que pasen por Twitter, ¿no? Con un camión y se lleven a todos, porque lo que he leído es increíble. O sea, hay muchas personas haciendo apología del acoso sexual. Sí. Hasta Rosa ahora, María, normalizado. Esta iniciativa lo que hace es modificar el Código Penal para incorporar como agravante en el delito de apología los delitos relacionados a la violencia contra las mujeres. Perfecto. A ver, hemos presenciamos también seguramente en parques como el Parque Chabuca Granda y otros, desde pastores, también medios de comunicación, que justifican la violencia, exaltan violencia, provocan violencia, incitan a la violencia contra las mujeres. Y eso yo creo que en nuestro país también debe ser normado. No es posible que un cómico ambulante, ¿no?, en la idea de que tiene un oficio como cómico, tome la plaza pública ante cientos de expectantes, normalice la violencia e incite la violencia, con mensajes, por ejemplo, como que, oigan, si tu mujer no te hace caso, ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Agarra y dale un no sé qué. No, Y, o si no, y la otra es ¿verdad? que a ella le gusta.
Y sí. Ese es un clásico. Pero si a ella le gusta. A ella le gusta. Ah, mira, si yo no la celo un poquito, va a pensar que no la quiero. A ella le encanta. Le encanta que le pegue su jaladita de pelo por si acaso, no vaya a ser que se me revele. Y esas conductas, efectivamente, se hace apología de eso. Yo les digo, ayer yo me he quedado impresionado. En un momento ya me retiré porque por razones de salud mental, ¿no? Regresé en la noche y me encontré con la misma basura. Que he bloqueado, sí, es muy gracioso. Hay personas que te dicen, ¿por qué bloquea? No respeta la libertad de expresión. ¿Cómo voy a respetar la apología de la discriminación? ¿Por sexo o por origen? O sea, ¿cómo voy a tolerar recibir mensajes sexistas, machistas? Es insoportable para una persona educada. Usted tiene derecho a expresarse. Yo tengo derecho a elegir qué cosa leo. Bueno, la libertad de expresión tiene un límite. Y el límite es cuando tú estás, en efecto, dañando, menoscabando y colisionando los derechos de la persona. Así es. O sea, el límite de tu libertad de expresión es cuando tú ya estás atentando otros derechos de las personas. Y me parece que aquí, por supuesto, hace mucha falta también dentro de nuestra sociedad peruana ser conscientes de cómo nos dirigimos, cómo nos expresamos, cómo nos referimos a aquello que tiene que ver con, digamos, nuestra dignidad como mujeres, ¿no? También, porque yo he visto, Rosa María, desde, por ejemplo, este pastor que toma el escenario ante miles de ciudadanos en su discurso de fe y de cristianismo y tal, en este caso de la línea evangélica más conservadora, diría yo, aceptando la violencia contra las mujeres y diciendo que 4 veces es permitido. Después de 4 veces, después de la 4ª vez que usted golpea a su mujer, podría ser, ¿no?, un pecado y podría repararlo pagando con una suma monetaria. O sea, eso vamos a permitir en nuestro país, que desde los pastores evangélicos que toman el escenario y se dirigen ante miles de gente que va supuestamente, digamos, a escuchar un mensaje que les permita cambiar sus vidas, mejorar sus vidas, y de pronto terminan normalizando la violencia y que ésta no tenga una sanción como corresponde. No, y además utilizan pasajes literales del Antiguo Testamento. O sea, de normas que tienen 5.000 años. Entonces, efectivamente, pues hay que quemar a los gays. O sea, es una cosa de locos. Sí, es terrible. Es apología de la violencia. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de irnos, quiero leerle un tuit de Diana Chávez que me parece muy interesante. Dice, en un caso típico de bullying o de acoso sexual o de cualquier otro, suele haber 3 actores, no 2, 3. El agresor, la víctima y el espectador. Este último valida con su pasividad ante la violencia o su abierta participación en el acoso los actos del agresor con su conducta y los recompensa. O sea, no sean ustedes pues espectadores pasivos, ni tampoco recompensen al acosador. Me parece muy interesante que claro, la apología del delito ya está sancionada en el Código Penal, pero que sea agravante, ¿no es cierto?, la apología del delito de contenido de violencia contra la mujer. Sí. Parece muy bien, muy bien. Así van a tener que pasar con camión por el Twitter y por Facebook. Bueno, es una de las iniciativas que hemos presentado desde el despacho Rosa María, ante la realidad, la evidencia y la necesidad de cambiar también algo en el país. Hay que cambiarla. Yo sé que sancionando y haciendo todo punitivo no vamos a en sí mismo cambiar, porque lo que sí necesitamos son cambios culturales, incluso que nos remiten a nuestra propia reflexión como personas, a estos cambios sociales o socialmente normalizados, y eso pasa por una mejor educación, mayor información. También pasa porque eliminemos prejuicios, el machismo, el estereotipo y ser críticos con nuestras propias historias personales. La gente a veces cree que yo no discrimino, nunca he sufrido violencia y siempre creen ser los mejores, pero en el fondo esconden, se limitan, no quieren ver, no quieren ser, digamos, críticos ante sus propias realidades. Y lo digo eso porque también escucho actores que dicen en ese sentido, ¿no? Y no reconocen que hay una evidente digamos, mire, realidad de violencia que hay que enfrentarla. Me pasó eso mucho cuando se aprobó la ley que prohíbe la violencia contra los niños por parte de sus padres, que prohíbe el castigo físico muy humillante contra los niños. Mucha gente decía, pero si a mí me pegaron de chico, yo salí muy bien. Y decía, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero de verdad, su justificación al golpe era que ellos los habían golpeado y que habían quedado regios.
tan regios no han quedado si no te das cuenta del problema que tienes, ¿no? Pero en fin, vamos a una pausa y regresamos con una listita breve de los proyectos que entran Perfecto. mañana sí o sí. Ya hemos hablado ya en general de varios, pero ya los que entran sí o sí, y bueno, los que están en veremos, ¿ya? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios, conversa con la congresista Tania Pariona. Rosa María. Muy bien, estábamos elaborando una pequeña lista de lo que sí o sí entra mañana. Sí, son Pasa. 5 proyectos, Rosa María, 5 Pasado, proyectos que ya cuentan con dictamen, están algunos solo para someter a la votación, en otras ya pasan han pasado un cuarto intermedio y se requiere la votación en el Pleno. En principio, el número 1 que debería entrar sin mayor dificultad es la interoperabilidad Ujú. dentro de nuestro sistema de justicia para hacer ágil todos los procesos judiciales de denuncias contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esto de hacer digital todos los procedimientos y las documentaciones entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, Ya. que no siempre están articulados ni No. interconectados. Y por No. un papel, por un documento, un caso tiene que esperar meses. Ajá. Eso es, digamos, una de las propuestas que cuenta con dictamen, está presto para someter a votación. Ya no hay debate, ya hay Ya algo está de listo. consenso. Lo segundo tiene que ver con la sanción con mayor pena al delito de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes. Esto pasó un cuarto intermedio y en el Pleno está para su votación. Y en realidad se trata de la modificación al Código Penal, estableciendo tipos autónomos que sancionan con mayor intensidad y rigor la explotación sexual contra las Perfecto. víctimas, en este caso niños y niñas. Hay que recordar que dentro del Código Penal todavía se hace mención a prostitución infantil. Ahí Sí. estamos haciendo cambios porque ya Claro. en la comunidad internacional y en la legislación internacional ya no se habla de prostitución infantil. No hay prostitución infantil, sino explotación sexual a niños, niñas y adolescentes. Perfecto. El tercero tiene que ver con la sanción con cárcel y multa al trabajo forzoso y a quienes lucren con ello. Incluye la pena de multa a quien obliga a otro a trabajar o presentar un servicio, ¿no? Así como a quienes se benefician de este trabajo al negociar los bienes producto del mismo, es decir, del trabajo forzado. Ujú. Está el fortalecimiento de los espacios de acogida para mujeres que sufren trata de personas. Ujú. Ese es un tema muy interesante, es la propuesta de la congresista Schaefer y la congresista Wilka después de un trabajo sobre el tema de trata. Y lo que tenemos en nuestro país actualmente, que no son muchos, son las casas de acogida para víctimas de violencia. Ujú. Pero no tenemos, por lo menos, ni protocolos, ni programas que atiendan a víctimas de trata dentro de esta casa de refugio. Ah. Al contrario, se cree que, no, pero es que ella ha sufrido trata y entonces es otro caso, va A malograr. malograr el espacio. Además, han sido llevadas para el trabajo Prostitución. sexual, la prostitución, incluso hablan de trabajo sexual. En fin, Claro, pero- no las dejan entrar. entonces, claro, no las dejan entrar o no quieren aceptarlas y terminan siendo las mujeres que sufren de trata, la verdad, nuevamente víctimas además de un mecanismo institucional que como Estado más bien debería trabajar en la resocialización, la nueva forma de implementar, digamos, oportunidad laboral para estas mujeres, la misma integración dentro del espacio familiar y comunal, ¿no? O sea, después de haber sufrido trata, te rescatan y cómo te recuperas. No, es muy Entonces, difícil. Muy esa difícil. es, digamos, la otra siguiente iniciativa. Y proyecto. el siguiente tiene que ver con... Ya, esto sí falta el dictamen y el debate, tiene que ver con la libre elección de apellido de las personas. Esta propuesta es de autoría de la congresista Glave, la congresista Donaire. Entiendo que también ha presentado otro congresista de la bancada Yo Fuerza ayer Popular le dije a Indira y Wilka, Paloma Noceda. sí, a Indira Wilka, una sola cosita para mejorar el proyecto nada más. Que así como se puede escoger el apellido, también se puede escoger el nombre. Yo no sé cuántos nombres tiene usted, pero hay gente que tiene 8 nombres, o 3 nombres, o 5 nombres, que es bueno porque no hay homonimia, pero tienes que poner los 5, ¿ya? O los 3, ¿no? O los 2, yo tengo 3, por ejemplo. Entonces, mejor decirle a la persona ya, ¿cuál te gusta? Escógelo. Cuando cumple 18 años, este es mi nombre, este va primero,
Entonces cambio también el orden de los nombres para que así me pueda llamar solo por el primero y eso sea jurídicamente válido. Sí, eso es muy interesante, Rosa María. No es parte, digamos, de la proyecto. propuesta ni del dictamen, pero en el mundo indígena, Ajá. muchas personas que tienen un nombre indígena, Ajá. que sus familias se los pusieron como parte de la propia cosmovisión y cultura, no siempre legalmente es ese nombre el que figura en sus DNIs. No. Por ejemplo, en la población Shipiba, Ajá. nuestros hermanos shipibos tienen un nombre asignado desde sus propias familias y la comunidad, y son nombres en shipibo, pero en su DNI usted va a ver que es un otro Juan, nombre. claro. Juan, Claro. Pedro, Joaquín, lo que fuere. Claro. Entonces, para mí me parece interesante que las personas que, claro, cuando decidan, es una buena iniciativa, la vamos a tal A vez los 18 proponer, años, yo no pero veo así, nadie que me las dice personas así. tengan posibilidad de ponerse el nombre que quieran. A mí me hubiera encantado tener un nombre en quechua, por ejemplo, ¿no? Claro. Y como, por ejemplo, una exdiputada, ahora abogada constitucionalista quichua en el Ecuador, Ajá. Nina Pacari. El Ajá. nombre de Nina no es Nina, pero ella la ha hecho suya porque Nina Pacari es un nombre en quechua, Ajá. así como otros. Pero bueno, es interesante la propuesta. Creo que son... Pero sobre todo, mire, ya, Ajá. sí hay un proceso judicial para cambiarte el nombre, Sí. es un proceso Hay que judicial. seguir, hay que ¿ya? seguir el proceso. Pero esto no, etcétera. esto tiene que ser más sencillo. Yo le digo a Reniec, igual que con los apellidos, cambiar el orden, igualito. Cámbieme el orden de los nombres y déjeme con este de primer nombre. Le pasa a muchos también en la comunidad Nisei. O sea, tienen un nombre español y un nombre japonés. Japonés. Y muchos les llaman o por el nombre español o por el nombre japonés. ¿Ya? Y quieren que su primer nombre sea el de su uso cotidiano. Sí, realmente sería, de verdad, un alivio para mucha gente que tiene que estar llenando cientos de documentos. Y además, de verdad, hay gente que se olvida de que su primer nombre es otro. Entonces saca documentos con el nombre de uso común y después tienen unos líos terribles, ¿no? Incluso reconocimientos, en fin, etcétera, y se olvidó el primer nombre, ¿ya? Entonces después Sí. hay que estar rectificando documentos. Entonces le aliviaría mucho, ¿eh? O sea, sería una cosa adicional, pero sería alivio. Un tema, digamos, por plantearlo, discutirlo, Entonces, colocarlo esos dentro del 5 entran debate. de todas maneras. ¿Qué es lo que está en veremos? La apología. Lo que está en veremos es lo de apología al delito por violencia contra las mujeres. Está la del acoso político, que sería como nuevo en nuestra legislación. Y lo tercero es sobre la elección de los apellidos que aún no, digamos, cuenta con dictamen, pero falta someter a debate y votación. Son las que ameritaría esta sesión conjunta entre justicia y mujer. Claro. La del acoso político, una comisión primera dictaminadora es la Comisión de Constitución. Por eso mi preocupación al leer el dictamen que la Comisión de Constitución ha publicado el día de ayer y lo ha puesto como agenda para esta sesión de hoy, en donde en realidad no recoge ni el espíritu ni la propuesta central de las distintas iniciativas de ley. Y habla del acoso contra hombres y mujeres, la tipificación solo es de manera general, no habla de las modalidades, no habla de un procedimiento de sanción, no habla de los mecanismos de prevención. O sea, la verdad es que es un dictamen desde mi punto de vista que tiene varios vacíos y carencias que pueden, la verdad, no solo ser un retroceso dentro de la legislación ya vigente que protege los derechos de las mujeres, sino además que contravendrían el avance incluso la normativa internacional, ¿no? Por ejemplo, la ley modelo interamericano que habla sobre la violencia contra las mujeres y dice cuáles son como los márgenes. O sea, eso no ha sido contemplado. Yo sugiero en todo caso que la Comisión de Constitución pueda consensuar con las otras comisiones como las nuestras y llegar realmente a un dictamen y que las mujeres celebremos el 8 de marzo, por vez primera en el Parlamento, un pleno temático abordando la situación de las mujeres y mecanismos para cambiar de alguna manera esta triste realidad de violencia que viven miles y cientos y millones de mujeres en este país. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No lo voy a decir feliz Día de la Mujer, porque la verdad que La este Día de la verdad Mujer que sí, es espantoso, sí. ¿eh? La verdad. Y sí, Rosa María, cuando yo digo celebrar el pleno temático, me refiero, digamos, al pleno temático, pero no necesariamente al día en sí, porque el 8 de marzo nosotros en el Parlamento vamos a parar, Rosa María. Desde la Comisión de la Mujer estamos convocando de manera libre y abierta a las trabajadoras, mujeres en el Congreso, para parar el 8 de marzo en el Congreso en marco del paro internacional
de las mujeres. No es posible que el Parlamento, por supuesto, celebre, reconozca, brinde por las mujeres cuando en las calles las mujeres están marchando, protestando, exigiendo justicia. Así que nosotros vamos a parar. Yo invito a las hermanas trabajadoras en el Parlamento, ya sea de los despachos parlamentarios, las trabajadoras en el área logística, las trabajadoras de limpieza, todas las áreas en las que se encuentren, que podamos hacer un alto ese día del 8 de marzo al mediodía en la Plaza Bolívar y levantar nuestra voz y decir que existimos y que exigimos justicia, mínimos de justicia para las mujeres y no impunidad, mínimas condiciones dignas de trabajo para las mujeres y no indiferencia, no exclusión, no explotación. Eso sería un mensaje valiosísimo de cara además a un 8 de marzo en donde no siempre las mujeres somos valoradas ni siquiera en los términos de persona humana con derecho. Esa es la triste realidad. Pero estamos para revertirla y trabajar en ese tema. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, congresista. Nos tenemos que ir, pero mañana volvemos con mucho más. Esta semana está dedicada a las mujeres, y a sus problemas y a sus temas, porque la verdad es que tienen muy poco espacio también en la agenda política. Lamentablemente, la próxima semana, por supuesto, nos vamos a dedicar a Odebrecht, no se preocupen. Pero esta semana vamos a estar toda la semana probablemente hablando de estos asuntos. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Rosa María, gracias Abel por el espacio. Y nos despedimos, no se preocupen que estamos muy pendientes de la elección de la Fiscalía también. Ojalá la fiscal Zoraida Ábalos sea ratificada. Con lo cual se acabe el problema que no ha resuelto el Congreso y que tiene que resolver. Mientras no se instale en la Junta Nacional de Justicia, no se puede remover a Chávarri y a sus amiguitos. Entonces, el Congreso se tiene que ocupar del tema. Nos tenemos que despedir. Será hasta mañana, Rosa María. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.